gloria para Dios esta mañana y les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 36 al versículo 40. Y cuando lo tengan, por favor, como reverencia a la palabra del Señor, para que se puedan poner de pie. Algunos dirán, ya llegó el hermanito que nos hace leer la Biblia. Pues sí, yo leo el primer versículo, después ustedes el siguiente, y así nos unimos todos en el versículo 40. Dice así la palabra del Señor: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a orar, inclinen sus cabezas, por favor. Dios, amado Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria, Señor, y el poder en esta mañana. Pido, Padre Santo, para que primero obres en mi vida, en mi corazón, límpiame de todo pecado. Y, Señor, que no sea yo quien hable a tu pueblo, sino que sea tu Espíritu, Padre mío. Y que cada uno de nosotros podamos entender. Danos de tu sabiduría, Padre Santo, para poder comprender tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido y agradezco. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada empezamos a ver desde el versículo 29 hasta el 35 cómo los fariseos, cómo los sacerdotes, los ancianos, le llevaron al Señor Jesucristo ante Pilato. Y en el versículo 33 le hizo una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Posterior a esto, el Señor le responde con otra pregunta. Pero vemos aquí en el versículo 36, que hay una respuesta por parte de Jesús. Y dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le está respondiendo a la pregunta de Pilato. Y está afirmando que Él es el rey. Pero al mismo tiempo, el Señor Jesucristo le está explicando qué tipo de rey es. Y empieza en primer lugar aclarándole algo que dice: mi reino no es de este mundo. La afirmación del Señor Jesucristo es rey, sí, pero su reino no es de este mundo. Ahora nos está dando también a conocer el origen de su reino. Un reino que no está aquí, un reino al cual Pilato estaba acostumbrado a ver. Un reino en el cual Pilato sabía que un rey iba a pelear contra otro rey. Habían peleas, disputas políticas, peleas por territorios. Sin embargo, vemos a un Señor Jesucristo que dice que su reino no está aquí. Ahora, en contraste a los reinos de este mundo, el reino del Señor Jesucristo viene de lo alto.
Dice, si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían por mí. El Señor Jesucristo le está diciendo, yo no soy de aquí. No tengo mis servidores aquí. Pero dice, sí, soy rey. Y vemos en Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. A esto se está refiriendo el Señor Jesucristo. Él vino, estaba presente como un hombre de carne y hueso ante Pilato, pero no era de este mundo. Dice, y si comparamos también los reinos terrenales con el reino de Jesús, vemos que los reinos terrenales están basados en la fuerza, en el orgullo, en el poder. Cada uno de los reyes de este mundo busca su propia gloria, la alabanza humana. Todos están buscando poder y también quieren expandir sus reinos. Muchas de las veces también es lo que nosotros a veces queremos imitar. Si bien es cierto, no tenemos linaje real, pero nosotros queremos imitar la vida de un rey de este mundo. Queremos estar con las mejores vestimentas, con la vestimenta que esté a la moda de las mejores marcas. Si vemos un rey, ¿qué es lo que tiene? Lujos. Sus coronas son llenas de preciosas piedras, valoradas también en millones de dólares. Y cuando vemos eso, nosotros también ansiamos el lujo, la vanidad. Muchas de las veces vemos a estos reyes arrogantes, plasmando sus retratos en grandes cuadros. Que ahí se quede en imagen para la posteridad. A veces estamos así, buscando esa gloria. Una gloria es terrenal, algo que es temporal y no es para siempre. Y vemos la diferencia con el Señor Jesucristo. El reino celestial es distinto. Vemos todo esto con el ejemplo del Señor Jesucristo y la cruz. ¿Por qué? Porque siendo rey, vino como hombre y se humilló. Vemos que Él nos mostró no poder, no ir y matar a personas. Nos enseñó, nos amó. Esa enseñanza de amor es la que nosotros deberíamos imitar. Si en realidad nosotros decimos que somos seguidores del Señor Jesucristo, ¿actuamos como tal? ¿O estamos viendo la vanagloria de esta vida, queriendo imitar a los reyes de este mundo, mas no imitarle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Para muchos, como dice Pablo en su carta primero a los Corintios, esto es locura. Y eso es lo que estaba pasando con Pilato. No entendía cómo alguien que estaba parado delante de él decía ser rey, pero sin armas, sin un ejército, sin alguien que pelee por él. El Señor Jesucristo nos mostró en Mateo 8:20. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Él estuvo aquí en este mundo, nos mostró un reino completamente diferente del cual nosotros muchas veces imaginamos. Como Él dice, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Alguien que quiere en verdad ser un seguidor de Cristo debe recordar e imitar verdaderamente al Rey. En Mateo 6, 19 al 20 dice:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, donde ladrones no minan y hurtan. Actualmente vemos todo el mundo ahí tratando de esconder de los ladrones. Ya, la delincuencia no importa, no tiene límites, entra donde sea, pasa lo que sea. Pero ahí estamos queriendo guardar los tesoros más valiosos, así sea una sola moneda. En Mateo 6:33, ahí mismo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Mi reino no es de aquí, su reino es celestial. Posteriormente, el Señor Jesucristo sí vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y establecerá su reino aquí. Ahora, en segundo lugar, Jesús también les dijo aquí: si mi reino fuera de este mundo, en el versículo 36, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Posiblemente en ese momento el Señor Jesucristo delante de Pilato estaba con sus manos atadas. Ahora contrastaba completamente algo de lo que Pilato estaba pensando: un rey sin servidores. ¿Y acaso en este mundo también no vemos que súbditos, que muchas personas son capaces de dar la vida por un rey? ¿No son capaces de dar la vida por alguien que está peleando a veces por ellos? Hay una película que nos gusta siempre repetir y ver con mi esposa, en la cual va alguien gritando: ¡libertad! Y los de atrás, ¿qué van? Peleando también, atrás de aquel que va queriendo esa libertad. Y están defendiendo. ¿Saben qué, hermanos? Hay muchos que actualmente también hacen eso por falsos predicadores. Vemos un Guillermo Maldonado, un Dante Gebel, un Cash Luna, al cual, completamente distinto de la palabra de Dios, predican con respecto a la prosperidad, pero ahí están, la gente saltando a favor de ellos, peleando por ellos. Y nosotros peleamos realmente por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el Señor Jesucristo muestra que no había nadie que esté a su lado para defenderlo. Entonces, ¿cómo podía ser un rey? Siempre vemos la palabra de Dios está completamente diferente a lo que el mundo piensa. Para el mundo, voy y peleo una guerra con tal de ganar un reino. Para el Señor, voy a morir para que puedan ser salvos. Cada uno de nosotros debería preguntarse: ¿estamos dispuestos a pelear la buena batalla? ¿Estamos dispuestos a defender la fe que proclamamos? Decir que realmente somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, a Pilato le debió haber costado mucho estar entendiendo las palabras del Señor. Para él era todo completamente una locura. Ahora aquí también dice, versículo 37, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato completamente intrigado por toda la declaración que hizo el Señor Jesucristo. Y le dice: luego tú eres rey. ¿En verdad tú eres rey? O sea, no entendía
las palabras del Señor Jesucristo. Estás aquí delante de mí, yo te puedo juzgar. Un gobernador, no un rey, sino un gobernador podía juzgar a quien decía que es rey. Estás aquí y en verdad eres tú un rey. Spurgeon describe esta frase de esta manera: la pregunta no podría ser más sarcástica. Pilato en su corazón despreciaba a los judíos como tales, pero aquí había un pobre judío perseguido por su propio pueblo, indefenso y sin amigos. Sonaba como burla al hablar de un reino en conexión con él. O sea, la mente de Pilato era completamente diferente a las palabras del Señor Jesucristo. Ya no entendía. Y sarcásticamente, luego, ¿eres tú un rey? Y vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Tú dices que yo soy rey. Nuevamente deberíamos entender esto como una afirmación por parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no negó que Él fuese rey. Y es más, dice, yo para esto he nacido. Y para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El reino del Señor Jesucristo no había empezado cuando Él nació o cuando Él hizo su entrada triunfal. El reino del Señor Jesucristo es eterno, desde siempre. En Juan 17:5 dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, le decía eso a su padre. La gloria que tuve contigo, era ya un rey. Lo que hizo ahora es venir a mostrarnos su reino, a mostrarnos quién es, para posteriormente establecer ya un reino en esta tierra. En Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Los magos sabían que había nacido ya el rey. Para ellos en ese momento solamente de los judíos, pero en realidad quien nació es el rey de todo el mundo. Es alguien que va a gobernar aquí en esta tierra. ¿En realidad crees esto? ¿Crees que el Señor Jesucristo va a gobernar un día aquí? ¿Estás preparado para ello? El Señor Jesucristo afirma que Él nació con un propósito. Su reinado no iba a ser momentáneo como los reinados que son aquí en esta tierra. Su reino no iba a ser temporal, algo pasajero. Este rey, el Rey eterno, se hizo carne para darnos a conocer su reino. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese rey nació, nos dio a conocer su reino, su vida, y es lo que nosotros deberíamos imitar. Ahora también dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Sin duda alguna, Jesucristo dio a conocer quién era Él, de dónde venía. Él a sus discípulos siempre les estaba mostrando todo, la grandeza de Él. Siendo orgulloso, no, nunca. Siendo humilde. Y el Señor Jesucristo en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Por lo tanto, Él es verdad. Todo aquel que dice que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que le pertenece. Todo aquel que es del Señor Jesucristo. Oye realmente su voz. En Juan 8, 31-32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Permaneces en su palabra? ¿Conoces realmente la verdad? ¿Conoces a aquel que es la verdad? Estuvimos leyendo la escritura justamente hoy en la mañana en tiempo de oración. Te exaltaré, Dios, mi rey. ¿Es realmente el rey de nuestras vidas? ¿Conocemos y escuchamos la voz del buen pastor? Y cuando escuchamos, ¿en realidad lo seguimos? ¿O solamente oímos y lo dejamos a un lado? Y queremos hacer nuestra propia voluntad y actuamos en base a nuestras propias fuerzas. ¿Permanecemos en Él? ¿Confiamos en Él? Hermanos, ¿entendemos realmente la obra redentora del Señor Jesucristo, por lo cual Él vino a este mundo? Él vino a rescatarnos de una esclavitud. Vino a librarnos del yugo del pecado. Vino a librarnos de Satanás, entregando su vida, muriendo en una cruz, de una manera tan cruel. Ese es el Rey a cual nosotros deberíamos imitar. La verdad sobre Dios y sobre el hombre, la verdad sobre el juicio de Dios y la salvación, la verdad sobre el pecado y la santidad, la verdad sobre la ira de Dios y su amor. Eso es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. La verdad. En realidad, nosotros estamos escuchando esa verdad y le seguimos. El mundo siempre se está oponiendo a la verdad. Siempre. Ahora es mucho peor. El otro día veía, no había visto todo esto de la Copa, Eurocopa, y me di cuenta que en el logotipo de la Copa sale el arcoíris, pronunciando lo que es el LGBT. Las banderas, lo que es las cintas de los capitanes. Todo lo contrario a lo que es verdad. Cristo, quien es la verdad, se encarnó para luego morir por nosotros, pero también resucitó. Pilato había hecho una pregunta a Jesús: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? Y ahora vemos la respuesta: para dar testimonio a la verdad. Y el Señor Jesucristo estaba dando eso, testimonio. Versículo 38 dice: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Pilato termina su interrogatorio al Señor Jesucristo de una forma muy cortante y cínica a la vez. ¿Qué es lo que le dice aquí? ¿Qué es la verdad? Pero, como dice en el versículo anterior, todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Pilato no era parte de esa verdad, así es que no escuchó. Solamente se preguntó, creo que a sí mismo, ¿qué es la verdad? Y se fue. Para los judíos, nuevamente, esto es locura.
no oyen la voz de Dios. Estando ahí el Señor Jesucristo con ellos, nunca le escucharon. Actualmente muchos se preguntan, como Pilato, señalando muchas veces cosas que son verdad en base a su lógica. La verdad para mí es relativa. Para mí no hay una verdad absoluta. Muchos dicen, bueno, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. No quieren escuchar la verdad de Dios. No quieren ver para qué nació el Señor Jesucristo, para qué murió y entregó su vida. Nuevamente, su verdad es la que piensan, con la que actúan día a día. Así son los grandes reyes. Es su verdad. ¿Alguien puede irse en contra de un pronunciamiento de un rey? No. ¿Y por qué no hacemos caso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque si decimos que Él es nuestro Rey, no actuamos en base a esa verdad. En el mundo hay una diversidad de creencias y asimismo hay muchísimas religiones. Y hay personas que en realidad se gastan la vida buscando esa verdad. Y muchas veces mueren sin conocerla. Mueren sin conocer la verdad del Señor Jesucristo, quien vino, que es Rey, que es Dios. El apóstol Juan nos describe aquí que Pilato no había hallado en él ningún delito. Nada. Posteriormente, incluso en el libro de Mateo, nosotros vemos que ahí incluso él le dice, es inocente. Evidenciando así también que era una injusticia lo que el pueblo judío estaba haciendo con el Señor Jesucristo. Es inocente. No haya un delito en él. Es decir, no tiene pecado. Versículo 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Y versículo 40, entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato se dirige aquí justamente a los judíos. ¿Queréis que le suelte? Está diciendo, no tiene delito. Es justo, es inocente. Pero el pueblo judío, no. Ya había estado influenciado por los sacerdotes, por los ancianos, para que suelten a alguien que era conocido por ellos. A un hombre llamado Barrabás. La Biblia nos relata, dentro de los 4 evangelios, acerca de Barrabás, que había estado preso con los romanos. En distintos pasajes nos indica que fue un homicida y, como dice aquí, que era también ladrón. Y quiero poner énfasis en 2 cosas. Primero, el Señor Jesucristo tomó el lugar de Barrabás, de un ladrón, de un homicida, de alguien que alborotaba posiblemente el pueblo, de un pecador. Tomó ese lugar, sufriendo el más terrible castigo que se podía dar al hombre en ese tiempo, la cruz. Ese es el lugar que tomó. De la misma manera, tomó el lugar de aquellos judíos que estaban diciendo, a él mate, preferimos a Barrabás. Y actualmente pasa eso con nosotros. Ellos, días atrás, ¿qué es lo que habían dicho? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y ahora estaban dándole pena de muerte. Mátenla. Y el Señor Jesucristo tomó ese lugar de Barrabás, de los judíos, y tomó también mi lugar, de mi pecador, yo pecador, porque yo también merezco esa muerte. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para ser salvo? Absolutamente nada. Ellos lo habían declarado días atrás como rey, y ahora le estaban poniendo en una cruz. En segundo lugar, el segundo énfasis que quiero poner es en la decisión que tomaron los judíos. Nadie de ellos se opuso ante la injusticia que estaban cometiendo contra Jesús. Se olvidaron de que Jesús sanó a muchas personas. Se olvidó de que a muchos de ellos les alimentó con 5 panes y 2 peces. Se olvidaron de las enseñanzas que incluso ellos decían, habla con autoridad. Todo esto lo olvidaron y dijeron, ahí está, condénenme. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían reconocer la verdad, no querían reconocer al verdadero Rey de Reyes. ¿Qué estamos prefiriendo nosotros el día de hoy? ¿Preferimos la verdad? ¿Preferimos estar en la luz? ¿O estamos en tinieblas y no queremos seguir al Señor Jesucristo? Finalmente, hay unos versículos que están aquí, en los cuales determina a quién estamos siguiendo y a quién queremos que sea nuestro Rey. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. En 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el Rey, quien es verdad, padeció por los injustos, para llevarnos, ¿a dónde? A Dios, a su reino. Cada uno de nosotros puede tomar la decisión. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a adorar? Si decimos que es Señor de señores en nuestra vida y le digo que es mi Señor, deberíamos actuar como seguidores y servidores del Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Incline sus rostros, por favor.